del mundo, cuando Elohim, el Dios plural, estaba allí, el Padre eterno, estaba el Verbo y estaba el Espíritu, que ahí en esos principios, en ese principio se conoce como la Ruach Elohim. La Ruach Elohim. Estaban allí, vieron que cuando Dios creara, Elohim plural, al hombre, a su imagen y semejanza, Adán, precisamente en su pecado original, iba a desbarrancar a toda esa raza que vendría, y iba a haber necesidad de rescatar a esa gente, de rescatarlo. Pero también llegaron a la conclusión de que como íbamos a ser creados a su imagen y semejanza, el precio que habría que pagar tendría que ser un precio equivalente a lo que se estaba rescatando, porque nos había hecho dioses igual que él. Es ahí donde el Verbo dice, heme aquí, envíame a mí, y el Verbo viene y se convierte en carne, en la persona de Jesús. Eso se conoce como una enviación. Cuando hablamos Cristo, Cristo es Dios cristalizado, no cristalizado, sino cristalizado. Dios enviándose a Él mismo a través del Verbo, a través del Espíritu, sin tener que dejar su trono. Entonces, esa es la traducción del Mesías, uno que fue enviado a rescatar a los que estaban descarriados. Para poderlos rescatar, ese Mesías tenía que quitar del medio todo lo que era contrario. Tenía que sacar del medio lo del diablo, lo del Hades, o sea, el infierno. Tenía que sacar sobre todas las cosas el pecado. Tenía que sacar del medio la enfermedad, la miseria, y después de llevar a cabo ese sacrificio de los cuales hablaron los profetas, de los sufrimientos, pero que vendrían detrás de esos sufrimientos, vendrían unos beneficios. Después de eso tendría que morir. Y después de eso, para probar que ese que había muerto, porque moría cualquiera, tendría que resucitar de entre los muertos para nunca más morir. Entonces, el que no conoce lo que quiere decir Cristo, que quiere decir Mesías, haciendo todas esas cosas, no puede tener los beneficios porque no los recibe. O sea, la gente cuando lee Cristo asocia a Cristo con Jesús y para de contar. Cuando el Mesías te es revelado todo eso que Él hizo, incluyendo su resurrección, y que todas esas cosas fueron abolidas. Por esa es la razón, a veces me pregunta la gente que por qué los judíos no creen en Jesús. Muy simple, porque aquellos que muestran que han recibido a Jesús y dicen que Jesús es el Mesías, me refiero, entiéndase, a los evangélicos protestantes, en su inmensa mayoría, dicen que Jesús es el Mesías, pero presentan un Jesús que no hizo nada. Porque si ellos siguen bautizando, siguen hablando del diablo, siguen hablando todos los domingos del pecado, siguen hablando del infierno, entonces el judío dice, pero si este Jesús es el Mesías, no ha cumplido nada porque todo sigue igual. Entonces los judíos dicen, ese Mesías que hablan los evangélicos protestantes, a mí no me conviene. Yo voy a seguir esperando a uno que cuando Él venga, el pecado sea abolido, quitado en medio, la enfermedad sea quitada, el infierno sea quitado, el diablo sea quitado, los demonios sean quitados, y entonces en ese Mesías yo creeré. Esa es la razón por la cual ellos no creen en el Mesías. Ahora, el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es importante entender los pactos, es importante entender dispensaciones. Los predicadores no te hablan de dispensaciones. Uno que no conoce dispensaciones no debería estar predicando, porque confunde a la gente, confunde gracia con ley. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu ¿qué? Vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra,
o en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Diga ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, oído, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué representaba Moisés? La ley. Entonces, ¿para qué se ponía el velo Moisés? Para que ellos no fijaran su vista en la ley, algo que iba a ser abolido. Dice, pero el entendimiento, diga el entendimiento, de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, entiéndase la ley, les queda el mismo velo, oído, no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Entonces, cuando tú entiendes lo que es Mesías, el velo se te quita. Porque entonces tú entiendes que lo que pasó allá en la ley no es para copiarlo, porque eso fue abolido. ¿Cómo fue abolido? Por la muerte y resurrección del Mesías. Entonces, mientras ellos sigan con los rudimentos que se hacían antes y no están considerando que una vez muerto el Mesías, esos rudimentos fueron abolidos, a ellos no se les puede revelar la gracia del nuevo pacto. Entonces dice ahí más adelante, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, entiéndase, cuando se lee lo que escribió Moisés, incluyendo el libro de Génesis, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entiéndase que convertirse es una cosa y arrepentirse es otra. La iglesia evangélica protestante, la mayoría están arrepentidos. No me gusta decir todos, pero casi ninguno está convertido. El día que ellos se conviertan, el velo se les quita, entienden lo que es el Mesías verdadero, que es el corazón de esto, y la libertad les llega. Ahora, vamos a leer en Mateo 24, un versículo clave. Yo otra vez lo voy a leer del Código Real. Código Real sí se puede mirar en la internet, lo que no se puede bajar ni imprimir, ¿verdad? No se puede imprimir natural, obvio, porque si no, no venderían los libros. Pero sí la persona puede meterse ahí y mirar. En Mateo capítulo 24, verso 3, usted lo va a leer de la versión popular. Los que tienen Código Real lo van a leer de ahí y van a ver la diferencia. Porque es que yo uso esta versión que es traducida del hebreo al español, que fue el idioma que se usó originalmente. Ok. Dice, verso 1. Y saliendo del templo, mientras se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las edificaciones del templo. Entonces respondió Jesús, y dijo, ¿os referís a toda esa construcción? Ciertamente os digo, bajo ningún concepto ha de ser dejado aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está refiriéndose a la destrucción del templo, que eso ocurrió en el año 70. Y estando él sentado en la cima del monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron privadamente y le dijeron, dinos, y le van a hacer 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas?
¿Y cuál será la señal? La versión popular, como dice, de tu venida. Pero mira la versión esta, lo que dice, que es la preocupación de ellos, porque esta gente son judíos. ¿Y cuál señal será la señal de tu revelación como Mesías, hijo de David? O sea, la preocupación de ellos no es cuando tú vas a venir, sino cuando tú te vas a revelar como Mesías. Lo que le están diciendo es, cuando tú vas a abolir todo esto que ha estado por miles de años ahí puesto. Cuando tú vas a abolir al diablo. Cuando vas a abolir el infierno. Cuando vas a abolir a los demonios. Cuando vas a abolir al pecado. Incluyendo que no es cuestión de que tú digas yo lo voy a abolir. Es cuestión de que después que tú mueras tú resucites. Cuando tú resucites y nosotros te veamos resucitado, entonces decimos, este es el Mesías. Entonces esa es la preocupación de ellos, esa es la pregunta que en la Biblia, versión popular, te la han amañado de tal manera que tú no entiendas lo que hay ahí. Ellos no están preocupados por la segunda venida, están preocupados ¿cuándo te vas a revelar tú como Mesías? ¿Cuándo tú vas a acabar con todo esto? Y entonces le dice, y la conclusión de esta edad presente, o sea, de este sistema presente, que no era otro, que los judíos mismos eran los que tenían el reino en sus manos. Y después Jesús le dijo que se le iba a quitar. Entonces diga, esa es la preocupación de ellos. Bien. La primera venida. Jesús, vamos a hacerlo en orden de acontecimiento. Jesús es mutilado, le ponen la corona de espinas, es flagelado, le dan los latigazos, le dan los golpes que ya nosotros conocemos, lo muelen para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Molido fue por nuestros pecados. Lo llevan al Calvario, ahí le ponen los clavos, allí expira él, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, lo meten en la tumba. Diga, a Jesús lo meten en la tumba. Ahí se queda Jesús muerto. Mientras Jesús está muerto y ponen la piedra, el Mesías, primera de Pedro, vamos a buscarlo. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 3. Verso 18. Dice, porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces? Una. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, refiriéndose a Jesús, pero vivificado en espíritu, Cristo, Mesías, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces el que va y predica a los espíritus encarcelados es el Mesías. A los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua, por el diluvio. Quiere decir que toda esa gente que murieron desde el principio, los días de Noé, en los días de Abraham, los días de la ley, los días de los profetas, los días de los sacerdotes, los días de los evangelios, toda esa gente que murieron justificados en la ley, fueron a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Los que no le dio tiempo a justificarse por la ley, fueron a un lugar llamado el Hades, o lo que la gente conoce comúnmente como el infierno. Lucas 16 narra lo que hemos estado estudiando en estos días, que había un rico y había un tal Lázaro. El Lázaro murió y fue al seno de Abraham. El rico murió, no se había justificado y fue al Hades.
Dice que había una cima entre los dos, un abismo, y de un lado no se podía pasar a un lado, ni al otro se podía pasar tampoco. Estando allí, el rico en el Hades, en ese tormento, le dijo a Abraham: Abraham, envía a alguien donde está mi familia para que a ellos no les pase lo mismo que me ha pasado a mí. Abraham le contesta: a Moisés o los escritos de Moisés tienen. ¿Para qué? Para que se justifiquen por la ley. Entonces él le contesta: pero si uno de entre los muertos va allí y les habla, ellos creerán. Y Abraham entonces le contesta: ellos no creerán ni aunque haya uno que se levante de entre los muertos. Y Abraham está refiriéndose a Jesús, que se levantó de los muertos, triunfando como Mesías, y ellos tampoco creyeron. Entonces, ahí en Primera de Pedro, esos espíritus encarcelados son esos, los del Hades y los del seno de Abraham. Cuando el Mesías desciende, lo que desciende es a predicarle la sangre del nuevo pacto, a hacerle la historia completa desde Génesis hasta el sacrificio de Jesús, y a venir y decir: yo voy a llevarme cautiva la cautividad, y narra la palabra en Efesios 4 que él fue y llevó cautiva la cautividad al Padre, al Eterno. Primero pasa por el Hades, después pasa por el seno de Abraham, y es donde en Hebreos 12 dice que nos hemos acercado, y presta atención ahí, vamos a ir allí a esa palabra, porque va a tener mucho que ver con una cosita que vamos a hablar más tarde. Hebreos 12, verso 18. Orden de acontecimiento: una vez termina ese trabajo, el Mesías sube y resucita a Jesús. Pero todavía él no ha entrado al lugar santísimo. Por eso cuando María se le acerca para abrazarlo y le dice: no me toques, todavía no he subido a mi Padre, a vuestro Padre. Ahí entró con su sangre. Al entrar con su sangre, narra Hebreos 10 que nos abrió un camino nuevo, vivo y eficaz a través de su cuerpo partido, su sangre derramada. Ahí le entrega al Padre lo que dice aquí. Mira, dice: porque no os habéis acercado, diga acercado, al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que clamaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. O sea, nos está diciendo: este no es el monte terrenal. Este es el monte que es el original que Moisés vio en el tercer cielo. Dice: de muchos millares de ángeles, y nos hemos acercado. No pierda de vista la palabra acercado. Nos hemos acercado ¿a qué? Verso 23. A la congregación ¿de qué? De los primogénitos y que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus, diga espíritu, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Quiere decir que nos hemos acercado. Pablo habla, oído, nos hemos acercado a los primogénitos. Los primogénitos, ya hablamos en estos días, que son todo ese grupo que nacieron todos al mismo tiempo. Porque primogénito no puede haber nada más que uno. Porque una mujer da luz, y aunque sean un jimagua o sean trillizos, y aunque uno se lleve de distancia un segundo, uno nace primero que el otro, los dos juntos nunca nacen. Entonces el primero que nace es el primogénito, ya el otro es el segundo y por ahí el tercero. Entonces no pueden nacer todos al mismo tiempo, pero en este caso todos estos nacen de nuevo
al mismo tiempo, porque Jesús recoge los que estaban cautivos, encarcelados, y se los lleva al Padre y se los entrega a todos juntos. Entonces nosotros somos otro grupo. Nosotros nos estamos acercando a ellos. Porque ellos eran de la gracia para atrás. Nosotros somos de la gracia para adelante. Entonces ellos son ellos, nosotros somos nosotros. Ok, ten eso pendiente ahí. Ahora, vamos a ir a una cosita un poquito más gruesa. Ya vimos que ellos están interesados. ¿Cuándo será tu revelación como Mesías? Él muere, resucita, y la primera vez que Él se presenta a ellos, cuando ellos están reunidos, que Él atraviesa las paredes, y el primer mensaje que le da, ¿cuál es? Paz a vosotros. Entonces, ellos se asombran, y Él les dice, toquen mis manos y mi cuerpo, metan la mano aquí, porque yo no soy un fantasma. Le está diciendo, yo tengo cuerpo glorificado. Les estoy mostrando que cumplí lo que se había prometido. He resucitado. En Juan 21 dice que Él se le manifiesta a los discípulos de esta manera. ¿Cuál manera? Como Mesías revelado. O sea, en Juan 21, Él está contestando la pregunta de Mateo 24. ¿Cuándo será tu revelación como Mesías? Ellos lo ven en el castigo. Ellos lo ven cargando la cruz, ellos lo ven clavado en la cruz, ellos lo ven que está allí indefenso prácticamente, ellos lo ven que muere, ellos lo ven que lo bajan, ellos ven que no tenían ni una tumba donde enterrarlo, ahora lo ven resucitado, ahora lo ven caminando por las aguas, ahora lo ven comiendo peces y pan, ahora lo ven que puede atravesar las paredes y les da entonces la clave de que Él era el verdadero Mesías. No solamente eso, sino lo distinguimos en que cuando ellos lo vieron, no lo conocieron, porque era totalmente distinto al Jesús que ellos habían conocido. Entonces diga, esa fue su primera venida. Esa fue su primera venida. Okay. Entonces, en Hechos capítulo 1, porque hoy vamos a ver si derrumbamos una cosita que tiene a la iglesia muy borracha y que sirve a los predicadores para hacerse ricos. Porque tú sabes que todo eso es a base de dinero. Ok. Hechos capítulo 1, después que él anduvo 40 días por ahí, comiendo pescado y comiendo pan y caminando por las aguas y hablándoles a ellos. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, ascendió y le recibió una nube para que le ocultase de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, se fue. He aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Entonces, de ahí es que la iglesia todavía está en el fetichismo de que un día Él volverá a arrebatar a la gente y llevárselo en los aires. Pero entonces, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Esto que estoy leyendo yo fue aproximadamente en el año 33 y medio de la vida de Jesús. A los 30 Él empieza su ministerio, está 3 años ministrando y después que muere, tenemos por allí la semana de Nisan, donde Él participó en la última Pascua.
tenemos que la crucifixión fue precisamente víspera de la Pascua, de Nisan, entonces eso fue por el mes de abril, entonces vamos a decir que fue 33 y medio, ¿está bien? Sí. Si alguien me escribe y dice, no fueron 33 y medio, fueron 33 y 4 meses y 21 días, no hay problema. Y 3 horas, ¿no? Está bien, no hay problema. Porque no tengo manera de hacer cronología en cuanto a meses, pero es más o menos por ahí. Entonces, eso está sucediendo, que él se va en esa fecha. Apocalipsis 1, o entiéndase que ese libro se llama Las visiones de Elohim. No sé por qué razón le han puesto Apocalipsis. Porque Apocalipsis viene de la palabra griega apocalipto, que quiere decir revelación y oído. Juan no tuvo ninguna revelación. Juan lo que tuvo fue visiones. Si no, él mismo, tú vas a ver a él mismo diciendo, y vi un dragón, y vi unos pájaros, y vi el mar, y vi esto, y vi lo otro. Inclusive Jesús, cuando se le presenta, le dice, escribe lo que has visto. Visión. Ahora, debemos ir y acordarnos un poquito de que hemos hablado hace un par de meses atrás, de que Dios es el que crea las tinieblas y la luz. Y que Dios es el que crea la paz y la adversidad, y que siempre la paz está escondida dentro de la adversidad, así como la semilla dentro de la cáscara. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, después que te diga esto. Juan es uno de los más jóvenes de los discípulos de Jesús. Se le conocía como el discípulo amado, era el más querendón, era el más jovencito. Fue el último de los apóstoles. Por no negar a Jesús, el emperador Domiciano, que era el que estaba en aquella época, lo mandó a freír en una caldera de aceite hirviendo. Cuando lo sacaron, estaba vivo. Domiciano lo volvió a meter ahí. Lo sacaron, estaba achicharrado, te podrás imaginar, si a uno le salta una mantequita, le cae en la mano, le hace una ampolla, ¿verdad? Bueno, a este lo metieron completo, era una de las torturas que hacían, además de prenderle fuego en una hoguera, además de tirarlo a los leones, lo freían en una caldera de aceite hirviendo. Cuando lo sacaron por segunda vez, estaba vivo, entonces le preguntaron a Domiciano, eso es lo que yo he leído en la historia, la Biblia no está. Dijo, destiérrenlo a que se muera y se pudra. Y lo echaron en un lugar llamado la isla de Patmos. Ahora, yo te pregunto a ti, basado en esto que te voy a decir, Dios que crea la tiniebla y la luz y crea la paz y la adversidad, yo te pregunto ahora, ¿quién mandó a quemar a Juan? Fíjate que no te atreves ni a contestar, porque ahí nada más que dos respuestas. Bueno, dice, fue el diablo. Bueno, entonces, si fue el diablo, ¿no pudo Dios evitar eso? Yo digo que fue Dios, porque Dios es el dueño de todos nosotros. Y Dios necesitaba tener a Juan allí solito en la isla de Patmos, que aunque ahí no lo dice, lo que él escribe, a mí me da la impresión que según llegó a la isla de Patmos, quemado y podrido, Dios lo sanó. Porque alguien lo mandó ahí. Alguien influyó en la mente de Domiciano. Oído, te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Entonces, cuando te pasen cosas, no patalees. No patalees. Deja las cosas que pasen, a no ser que te las estés buscando tú. Ya eso es esa es otra novela. Esa es Soraya, una flor en la tormenta. Pero estamos hablando de otra cosa.
A menos que te lo estés buscando tú por cabezón y caprichoso y desobediente. No patalees con las cosas que te pasen. Porque la paz siempre está escondida dentro de la adversidad. Oído, la vida está escondida dentro de la muerte. Esas son las cosas, cuando yo entiendo eso, es lo que me mantiene a mí haciendo esto todavía después de 40 años. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Entonces, dice, capítulo 1, verso 1 de las visiones de Elohim. Visiones. Recuerda que Jesucristo es la versión moderna de Elohim. En Él está todo, como en Elohim estaba todo. Visiones de Elohim que fueron dadas a Yeshua HaMashiach. A Jesús, ¿qué? El Mesías. Para que fuesen entregadas a su siervo a fin de conocer las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? En poco tiempo. Y las declaró por medio de su mensajero celestial a Juan, siervo suyo, quien ha dado solemne declaración de la Torá de Dios y del Mesías HaMashiach, Jesús HaMashiach, y de todo lo que ¿qué? Vio. Yo estoy leyendo del Código Real. Pero está más o menos así por ahí. De todas las cosas vistas. Cuán bendecido el que lee. Diga, yo estoy leyendo. Y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo para ser cumplido está cerca. Está hablando de la destrucción del templo, porque esto se está escribiendo en el año entre el 65 y el 68, 69. Todavía el templo está en pie. Las cosas que se van a cumplir cerca, oído, es la destrucción del templo y es la gran tribulación en los tiempos de Juan. Lo que anunció Jesús, una gran tribulación la cual nunca hubo ni habrá jamás. Todas las visiones que tú vas a leer de Juan no son otra cosa que la destrucción del templo y en aquellos días Domiciano, el emperador Nerón, el 666, el anticristo, que eran los emperadores romanos. El tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, parte del que es, oído, y que era, oído, si quiere arregla esto, y que está viniendo. En la versión popular dice el que vendrá. Y el que, no, y el que está viniendo, viene de camino. ¿Por qué viene de camino? Porque el 33 y pico se fue. Viene de camino. Y de parte de los espíritus, de los espíritus divinos que están ante su trono. Y de parte de Jesús HaMashiach, Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos redimió de nuestros pecados, con el derramamiento de su alma o de su sangre, y nos confirmó el reino de reyes, para su Dios y Padre, a quien sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y lo verá todo ojo. ¿Cuál todo ojo? Los evangélicos dicen que esto es la segunda venida y que lo van a transmitir por satélite. Y por eso todo ojo le verá. Lo van a ver los que estaban allí vivos y los que venían, los primogénitos. Acuérdate que ya los primogénitos andan con él para arriba y para abajo. Claro, entonces andan con él, los espíritus de los justos, y ahí no hay carne, ni hay alma, ni nada, ni ellos están ya aquí en el plano tierra. Ellos andan con él, ellos van a ver eso. Y lo van a ver los que estaban allí. Nosotros no. Nosotros estamos leyendo lo que ellos van a ver.
El evangélico protestante, cuando te engaña con la gran mentira de esa segunda venida, dice que es que él va a parar un pie en Monte de los Olivos y otro no sé si es en La Habana o en Camagüey, en otro lado, y como lo van a transmitir por satélite, todo ojo le verá. Ahí el que está en la playa y no está viendo el televisor, ese no va a ver nada. Y el que está en el hospital no va a ver nada. Dice, yo soy el alfa y el omega. Dice Elohim, Dios, Elohim, oído, el que es y que era y que había de venir. Oído. Pero si él está hablando, es que ese que estaba viniendo ya llegó. Si ese presente dice, yo soy, entonces quiere decir que primero leímos el que está viniendo y ahora dice, yo soy, entonces aquí ya llegó. Está aquí, vamos a esperar. Esa es la segunda venida en el año 68, 69. Esa. Ahora, mira un detalle que te va a traer una luz, pero tremenda. Juan 21. Tú verás cuando leamos esto qué luz te va a traer. Juan capítulo 21. Verso 20. Tú verás cuando tú leas esto, te va a traer una luz impresionante. Este evangelio de Juan es el mismo Juan de allá, de Patmos. Hay dos Juanes, Juan el Bautista y Juan este. Juan escribió el evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de visiones de Elohim. Juan capítulo 21, verso 20 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, hablando de Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Oído, Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga. Si Juan iba a quedar vivo hasta que él viniera, y es verdad lo que los evangélicos protestantes dicen, que él no ha venido, entonces Juan anda vivo por ahí. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de que no iba a venir 3000 años después. Jesús estaba hablando de que él se iba en el año 33 y pico y iba a regresar donde Juan estaba en la isla de Patmos en el año 69. Entonces por eso dijo, yo quiero que él quede hasta que yo venga. Ya vino. ¿Sí o no? Sí. Sí o sí. En el verso 17, de ahí del libro Visiones de Elohim, capítulo 1, la semana pasada leímos una cosa que está mal en las dos versiones. El código real, y yo te voy a explicar, tú vas a estar de acuerdo conmigo. Está mal en el código real y está mal en la versión esta otra. Y la vamos a arreglar ahí y tú verás qué sentido tiene. Sí.
Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Okay. Cuando leemos esto en el Código Real, dice diferente, dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y puso su mano derecha sobre mí diciendo, soy el primer Mesías y el segundo Mesías. Pero vamos a arreglar eso, porque ahí no debe decir segundo Mesías, porque si hay un segundo puede haber que hay un tercero. Entonces ahí lo vamos a arreglar, que debe decir, yo soy el primer Mesías y el último Mesías. O sea, lo que estamos diciendo es que él dijo, yo me he revelado 2 veces como Mesías. Por eso dice primero y último. La primera vez se reveló en Juan 21, cuando ellos estaban pescando. Y de ahí se fue. Y ahora se volvió a revelar en la isla de Patmos a Juan, pero ya esta es la última vez que se va a revelar. Primer Mesías, yo soy el primero que se reveló como Mesías y me estoy revelando por segunda vez. O sea, no debe decir primero y segundo, porque si hay un segundo, entonces que deja abierto a que hay un tercero, un cuarto y un quinto. Sí, pero no habla de Mesías. Pero en el Código Real sí habla de Mesías, pero está fallo diciendo, soy el primer Mesías y el segundo. Entonces debe decir, soy el primero y el último. Mesías. O sea, después de mí, no hay más ninguno. Les está diciendo, me revelé la primera vez en Juan 21, cuando ustedes estaban pescando, que les enseñé que yo comía pescado y comía pan, caminaba por las aguas, atravesaba paredes y me dejaba tocar porque tenía huesos y carne, pero la mano pasaba. Tú sabes, yo pasaba las paredes y un fantasma no puede hacer eso, comer carne y comer pescado y comer pan. Esa fue mi primera vez respondiéndole a ustedes su inquietud de Mateo 24. ¿Cuándo será revelado como Mesías? Ya me revelé por primera vez y esta es la última que me revelo. Ahora, no sé si tengo 20 minutos por ahí, más o menos. ¿Sí? Bueno. Ve conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y a ver si rompemos esto que tiene a la iglesia borracha. Entonces ya ahí no hay infierno para más nadie, porque no hay sitio. Ahora los que mueren van directo al paraíso, van directo al tercer cielo, no tienen lugar de espera. No hay purgatorio, no hay Hades, ni hay seno de Abraham. Y él dice ahí, yo soy el que tengo las llaves del Hades y de la muerte. Se cerró el Hades para siempre. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, es uno de los tabú, de los monstruos más grandes que tiene la iglesia evangélica protestante. ¿Sabe que ella se sostiene de la manipulación, del miedo, del temor? Es el evangelio del miedo y la distorsión. Es la intimidación de tener a la gente manipulada y de tener a la gente controlada y que la gente aporte. Una de las cosas que más dinero aporta tanto a la iglesia evangélica como a la iglesia católica es el asunto del pecado. Aportan dinero. La gente se muere y misas para este y misas para el otro. Los pastores ahora están recibiendo ofrendas para orar por los que se murieron. ¿Entiendes? Y para liberar a la gente del pecado. Es un negocio muy grande. Ok. Vamos a leer eso ahí despacito. Vamos a ver si en 20 minutos me da el tiempo. El 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Donde en la iglesia evangélica protestante se ha tomado esto para hablar del rapto de la iglesia. Primero que nada, la palabra rapto es alguien que viene a llevarse lo que no le pertenece.
Entonces, si fuera cierto, Él no puede raptarte. Él no es un delincuente, porque tú le perteneces a Él. Además, para ti, oído, y para mí, Él no tiene que venir de ningún lugar a llevarte, porque Él ya está en ti. Si es verdad la Biblia, que Él dijo, el Padre, el Espíritu y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Si es verdad que somos templo del Espíritu Santo, entonces no puede de otro lugar donde pueda estar venir a buscarme si ya Él está aquí. Claro, ellos no manejan esto. Ellos manejan, ven a la iglesia el domingo para que recibas al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no está en la iglesia, está en ti. O sea, Él entra cuando tú entras y Él se va cuando tú te vas. Aquí adentro quedan las cucarachas. Pero ellos manejan al Espíritu Santo no como un estilo de vida diario. Para estos evangélicos, el Espíritu Santo es un artículo de domingo, donde se trata de brinco, salto, yo te toco, tú te caes, tú te sano y tú me das dinero. Ese es el Espíritu Santo, ven vestido de blanco, yo te echo aceite y aquí está el Espíritu Santo. Ese es el artículo de domingo de los evangélicos. Pero no el de Dios. El de Dios es que Él vive en ti. Y tú te vas y Él se va contigo. Y tú te acuestas y Él se va contigo. Y te vas para la playa y Él se va contigo. Y te vas en un avión y se va contigo. Y mañana vas para la cárcel y va contigo. O sea, Él no tiene que venir a buscarte en nada, porque Él ya está ahí. Eso es parte del nuevo pacto. Algo que no existía en el anterior. Bien. Ahora fíjate, dice, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Pablo está hablando en el año 54. Todavía él no ha llegado a la isla de Patmos. O sea, Él se manifestó en Juan 21, el año 33 y se fue. ¿Estamos? Voy otra vez. La preocupación de ellos era cuándo te revelarás como Mesías. En el año 33 y medio, estando ellos pescando, Él se manifestó de esa manera, resucitado, cuerpo glorificado, comiendo pescado, comiendo pan, caminando por las aguas. Se manifestó como Mesías allí, resucitado, cuerpo glorificado, donde ya había llevado cautiva la cautividad a los primogénitos. Los que se van a acercar a nosotros y nosotros a ellos, es nosotros a los primogénitos y los primogénitos a nosotros. Se van a unir los dos pactos. Esos son los que habla aquí, los muertos en el Mesías, que murieron sin que se les revelara el Mesías, que son diferentes a ti y a mí. Por eso el Mesías tuvo que ir allá abajo a hablarles. Claro. Porque ellos murieron esperándolo y saludándolo desde lejos, sin haberlo recibido, entre ellos Abraham, oyendo que el Mesías se revelaría, pero a ellos no se le había revelado. Esa fue la razón por la cual el Mesías tuvo que descender a decirle, aquí estoy yo, lo que ustedes estaban esperando llegó. Los primogénitos, esos son los muertos en Cristo, en el Mesías. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya resucitaron. ¿Cuándo resucitaron? Pues cuando Él llevó cautiva la cautividad y se los entregó al Padre. Diga, esos son ellos. Ahora mira el verso 17 como dice. Luego nosotros somos nosotros y ellos son ellos. Los que vivimos. Oído, Pablo incluyéndose ahí, porque Pablo cuando escribió esto estaba vivo. Cuando él dice, luego nosotros, está hablando de Él para nosotros, de Él hacia adelante. Los que vivimos, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahora fíjate que te hice énfasis en que prestáramos atención de que estamos en un pacto espiritual. No es un pacto terrenal. Las cosas que pasaban de una manera antes no pasan iguales ahora. Antes la resurrección era la gente saliendo de la tumba como Lázaro. Ahora la resurrección
dice en Efesios 2 que ya nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, porque es una resurrección espiritual, ¿viste? No te tienes que morir porque tú estabas muerto en delitos y pecados, Efesios 2. Y nos resucitó estando nosotros muertos. Ya tú estás resucitado, ya tú no te tienes que morir en una tumba para salir después de ella. Ya mira, en esta dispensación, ya nosotros fuimos resucitados, ya fuimos perdonados, ya fuimos glorificados, ya fuimos justificados, ya fuimos redimidos. Oído, dice Colosenses 1, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En la ley, el traslado era para arriba, como Elías y Enoc. Ahora el traslado es de un reino a otro. ¿Sí o no? Sí. Luego nosotros, los que no estábamos en el seno de Abraham, ni en el Hades tampoco, aunque parece a veces que estamos. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados, arrebatados, trasladados. Juntamente con ellos estaremos juntos. Por eso dice, te dije que prestaras atención allí, porque no nos hemos acercado. ¿A qué nos acercamos? A los primogénitos. Cuando Él vino en la segunda venida, vino con toda esa banda de gente. Y de ahí en adelante, todos nosotros los que somos quedados, que entramos al conocimiento de esta palabra de gracia, nos juntamos con ellos. Porque somos resucitados, nosotros no vamos a esperar a morirnos para poder estar juntamente con ellos, porque ellos resucitaron de una manera, nosotros hemos resucitado de otra. Traslado. Ahora, hay una palabra ahí que es la que confunde a la gente, que es la palabra nube. ¿Verdad? Bueno, ahora yo te voy a preguntar, tú que eres una persona tan inteligente que te lo sabes todo. ¿Qué es una nube? Una nube no es otra cosa que un depósito de agua, que a través del sistema de evaporación del sol va evaporando agua de los ríos, de los mares, y de los charcos, y los lagos, y la va llenando. Y cuando se pone así, suelta el agua. Porque para tu noticia, dice la Biblia, aquí ha habido una sola agua, aquí no ha llovido más nunca. Vamos a leerlo, Eclesiastés 1. Claro. ¿Sabes tú crees que va a venir dentro de una nube con agua? Claro que no. No creo yo eso. Toda esa gente metida dentro de las nubes. No. Mojados ahí. Cuando nos caigan arriba toda esa gente, entonces. Ahora tú vas a ver cuál es la explicación, mira. ¿Qué tú estás tragando? Yo todavía estoy así media. Este mensaje no es para todo el mundo, hermano, te lo digo yo de verdad. Entonces, Juan Luis Guerra no tiene razón. ¿De qué? ¿De que las avispas pican? ¿Eh? Que viene en un caballo blanco. Bueno, como el de Napoleón. Mira, Eclesiastés capítulo 1, verso 6. Búscalo para que lo leas y no creas que yo te estoy diciendo para que es tu mentira. Mira, el viento tira hacia el sur. Eclesiastés 1:6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. O sea, que hay gente que son como el viento, tú no le puedes caer atrás. Hay que dejar que ellos vuelvan. ¿Verdad? Las cosas, porque todo da vuelta así, según la tierra da vuelta. Ahora mira, los ríos, oído, todos van al mar y el mar no se llena. Porque si hubiera más río y más río y más río y más río y más río, con más aguas nuevas y nuevas y nuevas, el mar se llenaba y se ahogaba todo el mundo.
Por eso es que el sol evapora esa agua de los ríos y el mar no se llena. Dice, y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron, oído, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué te parece la maravilla de Dios? Quiere decir que el sol agarra el agua de los ríos y la evapora, y la evapora, y la evapora, llena las nubes, y cuando llueve esa agua vuelve y cae, y vuelve y llena los ríos. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, oído. Y nada hay nuevo debajo del sol, ni aun el agua. La que estaba es la que hay. Entonces ese es el proceso de la nube. Entonces cuando está hablando aquí de una nube, no está hablando de una nube de esa de agua, está hablando de otra cosa. La palabra, si quieres copiarla, es omicle. Omicle. Sin H. Omicle. Y en la E, 2 punticos arriba, que se pronuncia entonces omicle, pero omicle. Ah, pastor, ¿por qué esto no lo predican en otros lugares? Porque no les conviene, se les acaba el negocio. Tú eres loco. O sea, si ellos dicen que el pecado se acabó, entonces figúrate. Omicle quiere decir que es la palabra que está en Hebreos 12.1. Te leo Hebreos 12.1, te voy a decir lo que dice. Mira, oído. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no de agua, no de agua. ¿Qué quiere decir nube? Compañía. Una compañía. Claro, con un gentío. Omicle quiere decir compañía. Gentío, multitud. Porque hay otra palabra que es nube en el griego, que es la que es de agua, pero esta no es de agua. Compañía, gentío, multitud, algo oculto como la neblina que aparece de repente, que no anda por ahí. Que no anda por ahí, sino apareció de repente, estaba como una neblina y cuando apareció con una multitud y un gentío. Esa es la nube. Como Pablo habla ahí, grande nube de testigos. No está hablando de nube de agua. Testigos. Por aquí hay otro ejemplo en Pedro. En segunda de Pedro. Capítulo 2, verso 17. Hablando de Balaán y de Beor, unos falsos profetas gobiernos, dice, estos son nubes, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, pero no está hablando de nubes de agua, de esas otras, los está comparando. Gentío, multitud. No nos hemos acercado al monte que se podía palpar, sino nosotros, oído, te lo voy a parafrasear y ahí termino. Ellos resucitaron primero, los primogénitos. Entonces dice, nos hemos acercado a los primogénitos. Cuando nosotros nos acercamos a esta gracia, dice que nos hemos acercado a Jerusalén, la ciudad de Dios, la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a los primogénitos, inscritos en los cielos, los ellos y los nosotros. Los que murieron sin conocer al Mesías y nosotros que vivimos conociendo al Mesías. La unión de dos campamentos. Entonces, dejen esa malicia y esa mentira de que el Señor viene y se lleva a la gente, y si tú no estás en la iglesia te vas a quedar, y si estás viendo en la playa o si estás aquí, tú no te vas a quedar porque ya Él está en ti. No puedes quedarte. Tendría Él entonces, oído, que salirse de ti, irse de ti, para entonces después volverte a buscar. Vaya. Y eso sí no está en la Biblia. Entonces el rapto es la gran mentira, así como la primera venida, la segunda venida.
Lo que hay es estudiar fechas, si a ellos les conviene, y decir la verdad y aclararle a la gente. ¿Estamos? Bueno. Usted apaga, ¿no sé?